Me llamo Javier Castillo, tengo 47 años y llevo más de 2 décadas dedicándome al rescate en minas. He bajado a profundidades que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. He caminado por túneles donde el aire es tan denso que cada respiración es un esfuerzo consciente, y he visto cosas que me han quitado el sueño durante semanas. Pero nada, absolutamente nada de lo que había experimentado en mi carrera me preparó para lo que encontré hace 3 meses en la mina abandonada de San Felipe, a las afueras de Guanajuato. Lo que descubrimos a 900 metros bajo tierra desafía toda lógica, y hoy voy a contarte exactamente qué fue lo que vimos en esa oscuridad que nunca debió ser perturbada. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has estado en una mina o si conoces a alguien que trabaje en rescates de emergencia. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que voy a contarte va a cambiar completamente tu percepción sobre lo que puede existir bajo nuestros pies. Todo comenzó una mañana de octubre, cuando el aire en Guanajuato todavía conservaba ese frío característico de las primeras horas del día. Yo estaba en la oficina central de nuestra unidad de rescate, revisando informes rutinarios y tomando mi tercer café de la mañana, cuando recibimos una llamada que nos heló la sangre. Un grupo de exploradores urbanos, esos jóvenes que se dedican a entrar en lugares abandonados para grabar videos, había encontrado señales de vida en la mina San Felipe, clausurada oficialmente desde hace 20 años, después de un colapso catastrófico que sepultó a 11 mineros. Las autoridades nunca pudieron recuperar los cuerpos, y con el tiempo, la entrada fue sellada con concreto y la zona declarada peligrosa e inaccesible. Cuando escuché aquello, sentí que algo no cuadraba. 20 años es mucho tiempo, demasiado tiempo para que alguien pudiera sobrevivir bajo tierra sin suministros, sin aire fresco, sin luz. Pero los exploradores juraban que habían escuchado golpes metálicos desde las profundidades, un patrón rítmico que no podía ser producto de la naturaleza ni de los asentamientos normales de una estructura abandonada. Mi supervisor, el capitán Armando Torres, me miró con esa expresión que ya conocía bien después de tantos años trabajando juntos. Castillo, necesito que armes un equipo y vayas a verificar. Sé que suena imposible, pero no podemos ignorar esto. Si hay aunque sea una mínima posibilidad de que alguien esté ahí abajo, tenemos que ir. Asentí, aunque por dentro sentía esa mezcla de adrenalina y aprensión que siempre precede a las misiones complicadas. Armé un equipo de 5 personas, yo como líder, 2 especialistas en estructuras subterráneas, un médico de emergencias y un ingeniero en geología, todos veteranos, todos con años de experiencia en situaciones límite. Cargamos el equipo en las camionetas, detectores de gases, sistemas de comunicación, cuerdas de rescate, explosivos controlados para abrir paso si era necesario, equipos de respiración autónoma, camillas especializadas y provisiones para al menos 72 horas bajo tierra. El viaje hasta la mina San Felipe tomó cerca de 2 horas. La carretera se volvía cada vez más angosta y deteriorada conforme nos alejábamos de la ciudad, hasta que finalmente se convirtió en poco más que un sendero de tierra rodeado de vegetación silvestre que había reclamado el territorio. Cuando llegamos al sitio, el espectáculo era desolador. La entrada original estaba efectivamente sellada con varios metros de concreto reforzado, pero los exploradores nos guiaron hacia una entrada secundaria que habían descubierto, oculta por años de maleza y caída de rocas. Era apenas un agujero de 1,5 metros de ancho, pero suficiente para que una persona pudiera deslizarse hacia el interior. Antes de bajar hicimos todas las verificaciones de protocolo. Medimos los niveles de oxígeno, detectamos gases tóxicos, evaluamos la estabilidad estructural de lo que podíamos ver desde arriba. Todo parecía dentro de los parámetros aceptables, aunque apenas. El aire que salía del agujero era frío, tremendamente frío, y tenía ese olor característico de tierra húmeda mezclado con algo más
algo metálico y antiguo que no pude identificar del todo. ¿Están listos?, pregunté a mi equipo, ajustándome el casco con la lámpara frontal. Todos asintieron. Patricia Vélez, nuestra especialista en estructuras con 15 años de experiencia, fue la primera en hablar. «Tan listos como se puede estar para bajar al infierno», dijo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Comenzamos el descenso alrededor de las 11 de la mañana. La luz del sol desapareció en cuestión de minutos, tragada por la oscuridad absoluta del túnel. Nuestras lámparas frontales cortaban la negrura en conos estrechos de luz blanca, revelando paredes de roca húmeda cubiertas de musgo y cristales de sal que brillaban como pequeñas estrellas. El túnel descendía en un ángulo pronunciado, y pronto tuvimos que usar las cuerdas de seguridad para no resbalar en el piso mojado. El sonido era lo más inquietante. Cada paso resonaba de manera extraña, amplificado por las paredes del túnel de formas que hacían imposible determinar cuán grande o pequeño era el espacio que nos rodeaba. Podíamos escuchar el goteo constante de agua filtrándose desde arriba, el crujido ocasional de las vigas de soporte de madera que habían sobrevivido 2 décadas de abandono, y nuestra propia respiración, amplificada por los equipos de protección. Después de 40 minutos de descenso continuo, llegamos al primer nivel de túneles principales. El espacio se abrió dramáticamente, revelando una caverna artificial del tamaño de un gimnasio escolar. Las paredes mostraban las marcas de las excavadoras y los explosivos, líneas paralelas que contaban la historia de años de trabajo duro. Había viejos rieles de acero oxidados que alguna vez transportaron toneladas de mineral, carritos volcados y abandonados, herramientas cubiertas de óxido, cascos amarillos que se habían vuelto marrones por el tiempo y la humedad. «Miren esto», llamó Marcos Reyes, nuestro ingeniero geólogo, señalando hacia una de las paredes. Nos acercamos y vimos lo que había captado su atención. Un mapa pintado directamente sobre la roca, mostrando la disposición de los túneles. Según el mapa, estábamos apenas en el nivel 2. Había 5 niveles más abajo, cada uno más profundo que el anterior, hasta llegar al nivel 7, marcado con un círculo rojo y una nota que decía «Zona restringida, solo personal autorizado». «¿Zona restringida?», murmuré. ¿Por qué una mina tendría zonas restringidas para sus propios trabajadores? Nadie tenía una respuesta. Continuamos avanzando, siguiendo los túneles principales hacia abajo. En el nivel 3, encontramos los primeros objetos personales de los mineros desaparecidos. Una lonchera oxidada con el nombre Tomás grabado en la tapa, una foto descolorida de una familia sonriente, protegida por un plástico que milagrosamente había resistido la humedad. Un rosario de cuentas de madera, colgando de un gancho. Cada objeto era un recordatorio de que 11 personas habían caminado por estos mismos túneles 20 años atrás, sin saber que nunca volverían a ver la luz del sol. Sentí un nudo en el estómago. Esto no era solo una misión de verificación, era también un espacio sagrado, una tumba que estábamos profanando con nuestra presencia. En el nivel 4, escuchamos por primera vez los golpes. Todos nos detuvimos al instante, congelados en medio del túnel. El sonido era exactamente como lo habían descrito los exploradores. 3 golpes metálicos, una pausa, 2 golpes más, otra pausa, y luego un golpe final. Un patrón, un código. ¿Qué demonios?, susurró Patricia. Saqué el radio y reporté a la superficie. «Base, aquí equipo de rescate. Confirmamos sonidos anómalos en nivel 4. Procedemos con precaución extrema». La respuesta del capitán Torres llegó con estática. «Recibido equipo. Mantengan protocolo. Cualquier cosa extraña, suben inmediatamente». Avanzamos hacia la fuente del sonido, que parecía venir desde más abajo, desde los niveles 5 o 6. El aire se volvía más denso con cada metro que descendíamos, y la temperatura bajaba de manera notable. A esta profundidad deberíamos estar sintiendo calor por la proximidad al núcleo terrestre. Pero en cambio, el frío era tan intenso que podíamos ver nuestro aliento condensarse en pequeñas nubes blancas frente a nuestros rostros. El nivel 5
presentaba señales claras del colapso que había cerrado la mina. Enormes bloques de roca habían caído del techo, bloqueando parcialmente varios túneles. Había grietas en las paredes que no existían en los planos originales, evidencia de movimientos tectónicos o asentamientos estructurales. Tuvimos que gatear por espacios estrechos, arrastrando nuestro equipo detrás de nosotros, sintiendo el peso de 900 metros de roca sobre nuestras cabezas. Los golpes se hacían más fuertes, más claros. Ya no era solo un sonido distante, sino algo que podíamos sentir en los huesos, una vibración que subía desde el suelo y resonaba en nuestro pecho. Y entonces, cuando entramos al nivel 6, vimos algo que nos dejó sin palabras. Luces. No el reflejo de nuestras lámparas en los cristales de la pared, sino luces reales, un resplandor amarillento que emanaba desde el final de un túnel largo y estrecho. Luz eléctrica. Imposible. La mina llevaba 20 años sin electricidad. Todos los generadores habían sido desmantelados cuando se declaró el cierre definitivo. «Esto no tiene ningún sentido», dijo Marcos, su voz temblando ligeramente. «No hay manera de que haya electricidad aquí abajo», pero ahí estaba, innegable, imposible de ignorar. Avanzamos hacia la luz con una mezcla de fascinación y terror. El túnel se estrechaba cada vez más, hasta que tuvimos que caminar en fila india, con las paredes rozando nuestros hombros. El sonido de nuestras respiraciones se amplificaba de manera claustrofóbica y podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. El túnel terminaba en una puerta metálica. No una puerta improvisada o antigua, sino una puerta moderna, de acero industrial, con un sistema de cierre hermético, como los que se usan en laboratorios o instalaciones militares. Había un panel de control al lado, con luces LED parpadeando en verde y rojo. En la puerta, grabado con láser, había un símbolo que ninguno de nosotros reconoció, un círculo con 3 líneas onduladas atravesándolo. «¿Qué diablos es esto?», preguntó Patricia. Esto no estaba en ningún plano, en ningún registro de la mina. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. El panel de control requería un código de acceso. Los golpes metálicos venían claramente desde el otro lado, más fuertes que nunca, casi desesperados en su intensidad. «Hay alguien ahí adentro», dije, aunque mi voz sonaba poco convencida. «O algo». Marcos examinó el panel de control con su equipo de diagnóstico electrónico. «Esto está activo. Tiene energía. Hay un generador funcionando en algún lugar detrás de esta puerta, algo que ha estado operando durante no sé cuánto tiempo». «20 años», murmuré. «Tiene que haber estado funcionando durante 20 años». Patricia sacó el equipo de corte térmico. «Podemos abrirla. Nos tomará unos 30 minutos, pero podemos hacerlo». Asentí, aunque algo en mi interior gritaba que no lo hiciéramos, que diéramos media vuelta y saliéramos de allí mientras pudiéramos. Pero éramos rescatistas. Si había personas atrapadas al otro lado de esa puerta, era nuestro deber llegar hasta ellas, sin importar cuán extraña fuera la situación. El proceso de corte fue lento y metódico. Las chispas del soplete iluminaban el túnel con destellos naranjas brillantes, creando sombras danzantes en las paredes. El olor a metal fundido llenaba el aire, mezclándose con ese frío antinatural que parecía emanar desde detrás de la puerta. Los golpes continuaban incesantes, y ahora podíamos distinguir algo más, un sonido como de maquinaria funcionando, un zumbido constante y grave. Cuando finalmente la puerta cedió, el aire que salió del otro lado nos golpeó como una ola física. Era frío, tan frío que nos quemaba los pulmones y venía con un olor que nunca había experimentado antes. Algo químico, estéril, pero también orgánico, de una manera perturbadora. Patricia abrió la puerta completamente, y lo que vimos al otro lado nos dejó paralizados. No era un túnel de mina, era una instalación, un complejo subterráneo de pasillos blancos iluminados con luces fluorescentes, pisos de baldosas relucientes, paredes de metal pulido. Parecía algo sacado de una película de ciencia ficción, completamente fuera de lugar, a 900 metros bajo tierra en una mina abandonada de Guanajuato. «¿Pero qué demonios?», fue todo lo que pude articular. Entramos con cautela extrema, con nuestras armas de señalización listas,
aunque no sabíamos exactamente qué esperábamos encontrar. El pasillo principal se extendía unos 50 metros hacia adelante, con puertas a ambos lados. Algunas tenían ventanas de observación, y cuando nos asomamos vimos laboratorios. Laboratorios llenos de equipo científico avanzado, computadoras que todavía mostraban datos en sus pantallas, tubos de ensayo y matraces con líquidos de colores extraños. En una de las salas encontramos lo que parecían ser registros médicos, archivadores metálicos llenos de carpetas con nombres y números de identificación. Tomé una al azar y comencé a leer. Era un informe médico fechado 19 años atrás, describiendo pruebas de resistencia fisiológica en un sujeto identificado solo como M7. Las descripciones eran clínicas, frías, y hablaban de exposición prolongada y adaptaciones celulares no anticipadas. «Javier, tienes que ver esto», llamó Marcos desde el final del pasillo. Me reuní con él frente a una puerta más grande que las demás, con una ventana de observación más amplia. Miré hacia adentro y mi sangre se congeló. Había personas ahí dentro. 11 personas. Estaban sentadas alrededor de una mesa grande, todas vestidas con uniformes de minero, todos mirando hacia la puerta con expresiones completamente vacías. No se movían, no parpadeaban, solo miraban. ¿Son ellos?, preguntó Patricia en un susurro. Los mineros desaparecidos. Uno de ellos se puso de pie lentamente. Era un hombre de mediana edad, con el uniforme descolorido pero sorprendentemente intacto. Caminó hacia la puerta con movimientos rígidos, mecánicos, y se detuvo justo del otro lado del cristal. Sus ojos eran lo más perturbador, completamente negros, sin ningún blanco visible, como pozos profundos que no reflejaban nuestra luz. Levantó la mano y golpeó el cristal. 3 veces. Pausa, 2 veces, pausa, 1 vez. El patrón que habíamos estado escuchando. «¡Atrás!», grité, y todos retrocedimos instintivamente. El hombre inclinó la cabeza de manera antinatural, en un ángulo que ningún cuello humano debería poder lograr, y entonces sonrió. No fue una sonrisa humana. Fue algo más, algo que revelaba demasiados dientes, demasiado blancos, demasiado perfectos. Desde detrás de él, los otros 10 se pusieron de pie simultáneamente, con ese mismo movimiento robótico. Todos giraron sus cabezas hacia nosotros, todos con esos mismos ojos negros imposibles, todos con esa misma sonrisa perturbadora. Y entonces comenzaron a golpear, no solo contra la puerta, sino contra las paredes, contra el piso, contra la mesa. El sonido era ensordecedor, un caos rítmico que resonaba por todo el complejo. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear y por todo el pasillo las otras puertas comenzaron a abrirse solas. «¡Nos vamos! ¡Ahora!», ordené, y no tuve que repetirlo. Corrimos de vuelta hacia la entrada, hacia la puerta de acero que habíamos cortado. Detrás de nosotros podíamos escuchar pasos, docenas de pasos, tal vez cientos, resonando por los pasillos metálicos. Voces también, susurrando en un idioma que no reconocí, palabras que se superponían unas con otras hasta formar un coro incomprensible. Patricia fue la primera en salir del complejo, seguida por Marcos y el resto del equipo. Yo fui el último, y justo cuando estaba cruzando el umbral, sentí una mano agarrar mi tobillo. Miré hacia atrás y vi a uno de ellos, una mujer joven con ese uniforme de minero y esos ojos negros, sosteniendo mi pierna con una fuerza sobrehumana. «Quédate», dijo con una voz que sonaba como múltiples personas hablando al unísono. «Aún hay tanto que aprender». Pateé con todas mis fuerzas, conectando mi bota libre con su rostro. No retrocedió, no mostró dolor, pero su agarre se aflojó lo suficiente para que pudiera liberarme. Me arrastré fuera del complejo y ayudé al equipo a empujar una roca enorme para bloquear la entrada, mientras Patricia soldaba la puerta de acero de vuelta en su lugar. El ascenso de regreso fue frenético. No miramos atrás, no nos detuvimos. Los golpes nos seguían, resonando por los túneles, haciéndose más débiles con cada nivel que subíamos, pero nunca desapareciendo completamente. Tardamos menos de 1 hora en llegar a la superficie, un tiempo récord
considerando que el descenso nos había tomado casi 3 horas. Cuando finalmente emergimos a la luz del día, el sol de la tarde nos cegó temporalmente. Caímos sobre la tierra, respirando el aire fresco como si fuera la primera vez que lo probábamos. El capitán Torres corrió hacia nosotros, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué pasó ahí abajo? Perdimos su señal durante más de 40 minutos. No supe qué responder. ¿Cómo podía explicar lo que habíamos visto? ¿Cómo podía hacerle entender que había una instalación completa operando bajo tierra, que los mineros desaparecidos estaban ahí pero ya no eran humanos, que algo había estado funcionando en secreto durante 20 años? Intenté hablar, pero Patricia me interrumpió. Necesitamos sellar esa entrada, ahora, con explosivos, con concreto, con lo que sea necesario, y nadie, absolutamente nadie, puede volver a bajar. El capitán Torres nos miró a cada uno, viendo nuestras expresiones, y algo en lo que vio lo convenció. Asintió y comenzó a dar órdenes por su radio. Durante los siguientes 3 días, un equipo especializado selló todas las entradas conocidas a la mina San Felipe. Toneladas de concreto reforzado, barreras de acero, explosivos controlados para colapsar los túneles superiores. El gobierno clasificó el sitio como zona de peligro extremo y colocó guardias permanentes para asegurar que nadie intentara entrar. Oficialmente, nuestro informe declaró que encontramos evidencia de inestabilidad estructural severa y concentraciones peligrosas de gases tóxicos. No mencionamos el complejo, no mencionamos a los mineros, no mencionamos nada de lo que realmente vimos. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad y nos advirtieron sobre las consecuencias de compartir información sobre la misión. Pero yo sé lo que vi. Todos en ese equipo lo sabemos. Y sé que no fuimos los primeros. Esa instalación, ese complejo, había estado operando durante décadas. Tal vez desde mucho antes del supuesto colapso. El accidente que cerró la mina hace 20 años no fue un accidente. Fue un encubrimiento. Los mineros no murieron en ese colapso. Fueron llevados allá abajo, a ese lugar imposible, y algo les fue hecho. Algo que los transformó, que los cambió en un nivel fundamental. Y la pregunta que me mantiene despierto por las noches es, ¿cuántas otras minas abandonadas en México esconden secretos similares? ¿Cuántas otras instalaciones están operando en este mismo momento, a cientos de metros bajo nuestros pies? Renuncié a mi trabajo 3 semanas después de la misión. No podía seguir bajando a las minas, no después de lo que había visto. Cada túnel oscuro me recordaba a esos pasillos blancos. Cada sonido me hacía pensar en esos golpes metálicos. Cada sombra podía ocultar una de esas cosas con ojos negros y sonrisas imposibles. Patricia también renunció. Marcos solicitó un traslado a trabajos exclusivamente en superficie. El resto del equipo se dispersó, cada uno buscando escapar de los recuerdos de aquella misión. Pero los recuerdos no desaparecen tan fácilmente. Están grabados en mi mente con la misma claridad que el primer día. 3 meses han pasado desde entonces, y anoche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía, nivel 7. Aún esperamos. Bloqueé el número inmediatamente, pero esta mañana había otro mensaje, de un número diferente. Vuelve. Hay tanto que mostrar. No sé quién me está enviando estos mensajes. No sé si son los que operan ese complejo o algo peor. Pero sé que no voy a volver. Nunca. Hay cosas bajo la tierra que deben permanecer enterradas, secretos que nunca debieron ser descubiertos. Si alguna vez te encuentras cerca de una mina abandonada, si escuchas historias sobre trabajadores desaparecidos o accidentes inexplicables, aléjate. No investigues, no preguntes. Algunas puertas están cerradas por una razón, y lo que se encuentra detrás de ellas no está destinado a ver la luz del día. La verdad sobre San Felipe, sobre lo que realmente sucedió con esos 11 mineros, permanece sepultada bajo 900 metros de roca y concreto. Y tal vez sea mejor así. Porque lo que aprendí en esas profundidades es que hay cosas peores que la soledad, peores que la oscuridad, peores que quedar atrapado bajo tierra. Hay transformaciones, hay experimentos,
Hay lugares donde el concepto mismo de humanidad es puesto a prueba y retorcido hasta volverse irreconocible. Y lo más aterrador de todo es que siguen funcionando. En algún lugar, bajo nuestros pies, en túneles y complejos que no aparecen en ningún mapa, continúan sus operaciones. Siguen, esperando. Antes de despedirme, quiero recordarte que si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, porque la verdad, por más perturbadora que sea, necesita ser conocida. Déjame en los comentarios qué piensas sobre todo esto. Si conoces historias similares o si alguna vez has sentido que hay cosas bajo tierra que no comprendemos. Tu opinión y tu experiencia son importantes para esta comunidad que estamos construyendo juntos. Me llamo Javier Castillo. Fui rescatista de minas durante 22 años y esta es mi historia. Una historia que me costó mi carrera, mi tranquilidad y tal vez mi fe en que conocemos realmente el mundo en el que vivimos. Cuídate, mantente en la superficie y si alguna vez escuchas golpes metálicos viniendo desde abajo, corre. Simplemente corre. Hasta la próxima historia, si es que tengo el valor de contar otra.